¿Sabías que cuando Yeshua dijo en Apocalipsis, yo soy el Alfa y el Omega, nos está dando una guía y referencia directa a Génesis 1.1? Quédate y lo averiguamos. Bienvenidos a Lectores Bíblicos, el lugar donde indagamos en las palabras de la Escritura hasta lo más profundo. Hoy veremos una palabra que muy pocos conocen, ya que esta no es traducida al menos al español. Es el Aleph y la Taf, que se pronuncia Ed. Esta es la cuarta palabra de nuestra serie de Génesis 1.1. Y como leemos es Bereshit, que traducen en el principio, Bara, creó, Elohim, Dios, Ed, que no lo traducimos, Hashamaim, los cielos, lo Beet, aquí es una palabra compuesta que es Be, que hace la función de la conjunción y Ed, que no la traducimos, Haaretz. Entonces quitamos la Ed y queda Beet, Haaretz, pero como no traducimos Ed, se queda como la tierra, y la tierra. Que como hemos visto en los videos anteriores, en nuestras primeras tres palabras, pues quedaría de la siguiente manera. Bereshit, que se traduce en dos palabras. Be es en y Reshit, encabezamiento. Bara, formó. Elohim y Et lo vamos a dejar igual. Vamos a entender su concepto a continuación. Esta palabra aparece de esta manera en los escritos más antiguos, que no tenemos pues originales. Aparece como la Aleph y la Taf sola. Ahora, en los escritos masoretas, que derivan de los escritos llamados protomasoretas, que están así, los masoretas le empiezan a agregar, como yo lo he comentado en varias ocasiones, estas puntuaciones que se llaman nekudot, en plural o nekudá en singular. Esta nekudá se llama sere y da el sonido de la e a la alef, y la tab conserva su sonido de t. Entonces aquí diría et. Estas dos letras forman cuatro palabras en la Biblia. ¿Ok? Estas cuatro palabras son identificadas por los códigos Strong con los números H, que significa hebreo, 852, 53, 54, hasta el 855. Esta palabra se le otorgó el código Strong número 853. Pero lo que quiero comentar con esto es que estas dos letras, sí, la Aleph y la Tav, tomaron cuatro significados diferentes, identificados con estos códigos, y estos cuatro significados diferentes se otorgaron dependiendo del contexto donde esta palabra era encontrada. ¿Ok? Y los masoretas, que conocían su pronunciación, pues ya la anotaron, la pronunciación con tipografía, para que no se perdiera la pronunciación con el tiempo o con las dispersiones de los hebreos en el mundo. Bueno, estas dos letras, la Aleph y la Tav, proceden del, del paleohebreo, ¿sí? Y el paleohebreo procede del fenicio cananita. El fenicio cananita guarda las mismas, muy semejantes formas al paleohebreo. Y el fenicio cananita da origen a lo que es el griego. Y esto es lo que es el fenicio cananita, procede directamente de la escritura proto-sinaítica, la cual a su vez pues, está muy relacionado o muy semejante al egipcio. Y la proto-sinaítica, pues la Aleph, viene de su origen de la figura Aleph, que es el buey, y la Tab, pues de la cruz a manera de una señal que tú colocas en algún sitio, cruzas algo a manera de, de- de identificar un objeto o un lugar. Ahora, el conjunto de letras ordenadas, en español pues le decimos abecedario, en inglés es el ABC, en griego es el alfabeto y en hebreo es el alefato. Bueno, en el hebreo, la Aleph es la primera letra del alefato y la Tav es la última letra del alefato. Y en griego, la alfa, ¿sí? Si se fijan, conserva muy semejante nombre a la Aleph. La alfa es la primera letra del alfabeto
y la omega es la última letra del alfabeto. Entonces, en 4 ocasiones en Apocalipsis, Yeshua le dice al menos está escrito que Yeshua le dice a Juan en la isla de Patmos, dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Entonces, nosotros inferimos o entendemos que Yeshua eh, le está diciendo yo soy el Aleph y la Tab. ¿Por qué? Porque Yeshua lo más probablemente es que le haya hablado a Juan en hebreo. ¿Por qué decimos esto? Ya que en Hechos 26:14 Pablo nos da una pista. Pablo cuando va camino a Damasco y cuando se le manifiesta Yeshua en el camino, Pablo escribe, dice, se me apareció Yeshua y me dice, yo soy, dice, me dijo en lengua hebrea, yo soy Yeshua a quien tú persigues. Entonces, ¿por qué Pablo deja por escrito esta pista, ¿verdad? De que Yeshua le habló a él en una manifestación ya cerca de 20 años después de su muerte y resurrección? Dice, me habló en lengua hebrea, siendo que la lengua mater de Pablo era el griego, ¿sí? Que después aprendió arameo o hebreo, totalmente de acuerdo. Pero la lengua mater de Pablo era el griego. La lengua franca de Pablo era el griego. Lengua franca me refiero a la lengua con la que se intercomunicaba con las diferentes culturas a través de las cuales él anduvo. Pero Yeshua, conociendo esto, decidió hablarle en lengua hebrea. Ahora, Pablo se identifica a sí mismo como judío por por traición, como israelita de la tribu de Benjamín por linaje y como ciudadano romano por adquisición de ciudadanía. Y además también tiene la escritura, bueno, perdón, las cartas de Pablo dan testimonio de que un cónsul romano, si no mal recuerdo, da testimonio de que Pablo dominaba el griego. Y a pesar de todo eso, Yeshua decide hablarle en hebreo. Por lo tanto, inferimos que Yeshua a Juan, que era, por así decirlo, más hebreo que Pablo, Yeshua le estaría hablando a Juan, el profeta, en griego, perdón, en hebreo. En Hechos 21:37 es donde Pablo explica que cuando estaba hablando con un tribuno romano, el tribuno se sorprendió de que Pablo hablara también el griego. En Hechos 22:25 al 28 es donde explica que él es de ciudadanía romana. En Filipenses 3, del 5 al 6 es donde Pablo explica que él es del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Se considera hebreo de hebreos en cuanto a la Torá, y también se dice que es fariseo en cuanto a la interpretación de la Torá. Entonces vamos a ver cómo estas dos letras, según la vocalización o el contexto, se forma 4 conceptos diferentes. Debajo de cada palabra aparece el código Strong para que ustedes lo puedan revisar en sus Biblias o diccionarios. Ahora, estas dos letras forman 2 vocalizaciones, o los masoretas dieron 2 vocalizaciones. La primera vocalización es con la A, pues quedaría at, y la segunda es con la E, quedaría et. La A nada más tiene un concepto, y la et, según el contexto donde se esté esta palabra, toma 3 diferentes significados. Entonces vemos la 852 at. Esta es una contracción de la palabra ot. Significa señal, presagio o estandarte. La 854, que es set, es la preposición con. La 855, que también es et, es un sustantivo que es
o asadón u hoja de hacha. Y el último de G, la que correspondería a Génesis 1.1, que es la 853, et. Esta palabra señala el acusativo del verbo, que vamos a explicar qué significa eso. Pero antes vamos a revisar cada una de las otras palabras con sus diferentes significados a través de la escritura. Comenzamos con la 852, at, que ya dijimos es la contracción de ot, señal, presagio, estandarte. Leemos Daniel 4.2. Dice, conviene que yo publique las at, o las señales y prodigios que el Elahá y la Ya ha hecho conmigo. Después tenemos la palabra et, la 854, que es la preposición con, y leemos Jeremías 23:28. El profeta et, o sea, con quien fuere el sueño, cuente el sueño. Y el con, quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Ahora, et, la 855, que toma el concepto del sustantivo asadón. Leemos 1 Samuel 13:20. Bajaron todos los de Israel a los filisteos a afilar su arado y a su et, o su asadón, y a su hacha y a su hoz. Aquí vemos cómo et es traducida como asadón. Y la palabra que nos trae a cuestión para este video, que es la 853, et, que funciona como un introductor del acusativo del verbo. Para ver esto, usé el mismo versículo que el anterior, donde la 855 se traducía como asadón. En este versículo, el mismo 1 Samuel 13:20, aparecen ambas palabras, la 855 como sustantivo y la 853 como el acusativo del verbo. Vamos a leer ya con las dos palabras integradas. Dice, bajaron todos los de Israel a los filisteos a afilar su et arado y et su asadón y et su hacha y et su hoz. ¿Qué está haciendo entonces el et como acusativo del verbo? El et viene a señalarnos quién está recibiendo la acción del verbo. ¿Ok? Está acusando al receptor de la acción del verbo, por eso es acusativo del verbo. Entonces, el verbo es afilar. Ahora, de la serie siguiente de sustantivos, queremos ver, gramaticalmente hablando, cuáles son los receptores de este verbo afilar. Pues el et los está señalando. Va a afilar, según la señala, pues, el arado va a ser afilado, la hoz, perdón, el asadón va a ser afilado, la hacha va a ser afilada y la hoz va a ser afilada, y eso lo sabemos por esta partícula et que funciona como acusativo del verbo. No siempre se utiliza, la utilizan generalmente para evitar ambigüedades en los textos y evitar que se pueda sustituir o introducir otro sustantivo que no está recibiendo la acción del verbo. Al leer Génesis 1.1 e interpretar esta palabra que no traducimos, tenemos: en encabezamiento formó Elohim et los cielos y et la tierra. Si omitimos la traducción al español, el significado no cambia. En encabezamiento formó Elohim los cielos y la tierra. Podemos saber quién formó, pues Elohim. ¿Qué formó? Los cielos y la tierra. Que aunque esa traducción no guarda la estructura clásica o básica en el español, que sería de la siguiente manera. Decía, en encabezamiento Elohim formó los cielos y la tierra. Ya tiene la estructura más tradicional que nos enseñaron en la escuela, ¿no? Que dice que es la primera parte donde aparece el sujeto, el verbo y el predicado. ¿Ok? Entonces, por eso aquí el verbo, algunas traducciones sí ponen perdón, el sujeto, algunas traducciones sí lo ponen antes del verbo, que en el hebreo no. En el hebreo está el verbo y después está el sujeto.
pero les digo aumento. Es para guardar mejor la estructura y que se entienda quién es el sujeto que está haciendo la acción y los receptores de la acción. Pero volvamos a la estructura, cómo lo pasamos del hebreo al español. Dice, en encabezamiento formó Elohim los cielos y la tierra, aunque que el orden de las palabras se mantenga, en el español se sigue entendiendo que el sujeto pues es Elohim y los cielos y la tierra los receptores de la acción, que es formó. Ahí no hay problema. Pero como en el hebreo, ¿por qué es necesario colocar la et y la et? ¿Sí? Porque quedaría en encabezamiento formó. Si no estuviera la set, los siguientes sustantivos que serían Elohim, los cielos y la tierra, puede ser los receptores de la acción del verbo. ¿Ok? En encabezamiento formó a Elohim, a los cielos y a la tierra, se podría interpretar así. Pero al colocar los que denuncian o los que acusan al receptor de la acción del verbo y excluye el Elohim, ahora en hebreo podemos entender que Elohim está excluido de la acción formar. Por lo tanto, es el sujeto que hace la acción. Perdón por la redundancia. Y el et denuncia quiénes son los receptores o acusa los receptores del verbo. Espero quede más claro. Aquí abajo tenemos en hebreo Génesis 1.1, que sería hasta aquí, y las primeras dos palabras de Génesis 1.2. ¿Por qué lo puse así? Primero, en los originales, pues no aparecían los signos vocálicos, ¿sí? Entonces el lector ya sabía cómo se pronunciaban las palabras. Otra cosa que no había eran los espacios entre las palabras. Todas las letras estaban continuadas sin espacios, entonces el lector también tenía que ver aquí termina una palabra, aquí termina otra, etcétera. Y tampoco existía la separación de los versículos, ¿ok? El lector, según iba leyendo su contexto y la estructura, tenía que ir entendiendo dónde terminaba una idea y dónde comenzaba otra. Entonces tenemos Bereshit, en encabezamiento, formó, que es el verbo, Elohim, que funciona como sujeto, el et, ¿sí? Entonces aquí el et nos está diciendo, este es sujeto y lo que sigue es el receptor de la acción del verbo. Y aparece otro et, donde ahora está haciendo, y también este es receptor de la acción del verbo, ¿ok? Entonces Bereshit, Elohim, et, Hashamaim, los cielos, receptores de la acción formar, Beet, el siguiente receptor, Haaretz. Y luego leemos Behaaretz. Aquí, como ya no aparece el et, ya el siguiente sustantivo ya no es receptor de la acción del verbo. Entonces aquí, por eso, pusieron la separación del versículo. Dijeron, aquí ya terminó esta idea y comienza una nueva. Dice, y Haaretz, también, Haaretz, la tierra, estaba. Ahora ese es otro verbo que está afectando a esta. ¿De acuerdo? Entonces, por eso aquí la omisión de let nos ayuda a identificar a este sustantivo como perteneciente o no perteneciente a la acción del verbo vará. ¿Sí? También la ausencia, la presencia de let acusando a los cielos, esta presencia que acusa a los cielos y a la tierra, ¿sí? Exime de la acción del verbo a Elohim. Si no existieran, como acá abajo, decía Bereshit, bara Elohim, entonces en encabezamiento formó, se podría decir que si no existieran esto, se podía prestar a una interpretación ambigua que en el encabezamiento formó a Elohim, formó a los cielos y a la tierra también, ¿ok? Entonces, quedaría, se podría prestar a interpretaciones ambiguas donde Elohim hubiese sido formado y no hubiese sido receptor, perdón, no hubiese sido el formador. Entonces no sé si queda un poco más claro por qué aparecen ¿cómo se llama? Estas partículas. Ahora en el español se puede, en algunas ocasiones queda bien o se oye bien o se escribe bien el ponerla como la traducirla como A. El encabezamiento formó Elohim a los cielos y a la tierra, y la tierra estaba. Si se continúa ya con otra idea.
Si tú omites traducir el acusativo del verbo como a, toma sentido en el español. El encabezamiento formó Elohim los cielos y la tierra. ¿Sí? Tiene sentido, no se presta esa ambigüedad. Pero si deseas, o si de alguna manera se pudiese traducir el et, se traduciría como caso a para saber a quién está formando Elohim. En el encabezamiento formó a quién, a los cielos, y a quién más, y a la tierra. Vamos a revisar algunos versículos mesiánicos en el Antiguo Testamento, en las Escrituras hebreas, donde aparece la palabra et. Dice Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén, ruaj de gracia o espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí, y luego aparece la partícula et, ¿sí? Al que traspasaron, y me mirarán a mí, el alfa y el omega, por así decirlo, al que traspasaron, haciendo referencia directa a Yeshua, y llorarán como se llora por causa del unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Y tenemos el versículo en el Nuevo Testamento que tenemos en griego, que hace la conexión o que nos explica que Zacarías está hablando del Mesías. Dice Juan 19, 36, 37, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y además otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Entonces, en Juan nos está diciendo que Zacarías está hablando del Mesías. Y esta partícula pues, nos hace un guiño, por así decirlo, una pista de quién es el Aleph Tav. Y Yeshua nos dice en Apocalipsis, pues es el alfa y el omega, como veremos a continuación. En tres ocasiones Yeshua menciona en Apocalipsis que, que Él es el alfa y el omega. En Apocalipsis 22:13, que es este versículo, pero también lo hace en Apocalipsis 1:8 y 21:8. Dice, yo, el alfa y la omega, que como ya hemos visto, pues interpreta el Aleph y la Ta, pues ser la primera y la última letra del alfabeto y del alefato respectivamente. Y luego dice, el protos, ¿ok? El Apocalipsis lo tenemos en griego, entonces aparece la palabra el protos, que es la palabra que se traduce de bikur del hebreo, ¿sí? El primero se refiere, protos es primero y bikur es como el primer nacido, que lo que veíamos como el primogénito. Y se continúa, soy el primero, el protos, y el último. Y lo dice, el arge, que se traduce como principio. Este arge también aparece en Juan 1:1 diciendo en el principio, en arge, ¿sí? Que la contraparte en hebreo es la palabra rosh, que es la palabra cabeza, que ya hemos dicho que cabeza es la raíz de la palabra reshit, que es la raíz de la palabra bereshit en Génesis 1:1, yo soy el principio y el fin. Entonces es muy interesante que dice, yo soy el alfa y el omega, el aleph y la tap que aparece en Génesis, y yo te digo que yo soy el último en el último libro de la Biblia. Yo soy el omega, ¿sí? Yo soy el protos y yo soy el rosh. En Juan 1:1, que está en griego, leemos, en arge, que se traduce al español como en principio, en encabezamiento, y en hebreo es el reshit o bereshit de Génesis 1:1, dice, en arge, en principio, era el logos o el verbo, y el logos estaba ante teón, ¿sí? En el griego para Dios o Elohim en hebreo, y el logos era teos, que es lo mismo, ¿no? Dios o Elohim en hebreo. Entonces Juan 1:1 nos está diciendo que en el principio o en Bereshit era el logos, y el logos estaba ante Elohim. Pero en Génesis 1:1 nada más leemos Elohim. ¿Dónde está pues el logos en Génesis 1:1? Pues ahí podemos interpretar que el logos estaba en el et. También nos manda una pista que es el et. Dice Génesis 1:1. En encabezamiento formó Elohim o et. Diríamos, bueno, es el agregado que nos está poniendo
Juan 1:1, los cielos y la tierra. Y Yeshua también, pues él nos ha dicho que él es el verbo. Si yo soy el verbo, el logos. Y también nos ha dicho, yo soy el alfa y el omega. Él es el alef y la taf. ¿Ok? Entonces, con eso ya podemos cerrar que Juan 1:1, ¿qué nos está diciendo, verdad? Dice Juan 1:1, había un Elohim, pero había también un logos. ¿Dónde está? Pues está aquí Elohim y el Et, que viene a representar el logos. Ahora quiero puntualizar algo. Cuando tú lees en el Juan 1:1 que está en griego, pero cambias el teón, ¿ok? Por Elohim. Sí, la palabra teón, que traducen como Dios al español, corresponde directamente, según la Septuaginta, a la palabra Elohim. Ahora, ya habíamos visto cuando vimos esta palabra Elohim, que Elohim no necesariamente se aplica solamente a la deidad principal o al Padre Eterno. También se puede aplicar a otras deidades o hasta en casos humanos. Lo mismo sucede con la palabra teón del griego. La palabra teón del griego no necesariamente apunta a una deidad principal en griego. Ahora, aunado que aunque Juan estuviese escribiendo en griego, que algunos sugieren que lo que tenemos de Juan, que está en griego, es una traducción desde el hebreo que se pudo haber perdido. Aunque Juan estuviese escribiendo en griego, el pensamiento de Juan es hebreo. ¿Ok? Entonces él pudo haber escrito Teón, pero él pone Teón interpretando Elohim. Por lo tanto, puede referirse a la deidad principal, a otra deidad o a una persona. ¿Ok? Entonces, aclarado esto, quiero ver pues, que se puede generar ambigüedades a la hora de interpretación de Juan 1:1. Dice, en encabezamiento formó Elohim los cielos y la tierra, según Génesis 1:1, donde estamos haciendo la comparativa. Ahora, cuando tú traduces Juan 1:1 del griego al español como Dios con mayúscula, que es lo que hacen, lo que encuentras en la mayoría de las traducciones, estás interpretando la sola hecho de colocar la D mayúscula, es una interpretación de que el logos, ¿sí? Estaba con Dios y el logo era Dios mismo, ¿de acuerdo? Porque las dos estás traduciéndola con mayúscula. Hay algunas versiones que sí traducen el segundo Dios en minúscula, diciendo, el verbo o Yeshua estaba ante Dios Todopoderoso, Padre Eterno, y Yeshua era también un Dios, pero no el principal. ¿Sí? Cuando cambias esas D mayúscula con D minúscula, pues ahí estás haciendo una diferencia. Entonces, ni en el griego ni en el hebreo tenemos mayúsculas y minúsculas que hagan esa diferencia. Entonces nosotros tenemos que interpretar según vayamos leyendo, según vayamos entendiendo el pensamiento hebreo y la revelación divina a qué se está refiriendo. Entonces tenemos una opción. Dios era el Logos, ¿sí? O sea, Yeshua es Dios mismo, o el Logos era un agente divino separado del Padre Eterno, o ambos a la vez. Eso lo vamos a ir entendiendo conforme pues, el Padre y el Espíritu nos vayan revelando estas situaciones. Este versículo de Juan 10:34-35 nos ayuda también a identificar pues la aplicación de la palabra teoi griega como para referirse a Dios como la deidad principal o a individuos u otro tipo de deidades. Dice, le respondió Is. Pongo esta abreviación de la palabra que se dice que es Yeshua o el Mesías, porque así aparece en los textos, en los manuscritos más antiguos que tenemos de Juan 10:34, como es el manuscrito que se conoce o clasifica como el papiro 66, que está datado en el año 200 después del Mesías. Como un paréntesis, estos manuscritos, ¿sí? Todas las letras en griego aparecen, se llaman unciales o mayúsculas, ¿sí? No hay espacio entre las palabras. Así es como se leía, como leían antes, así están los manuscritos y los pueden revisar. Es el papiro 66 de Juan. Era nada más como comentario al margen. Y aquí aparece la palabra is, ¿sí? Que hace referencia al nombre del Mesías, que pues es Yeshua. Bueno, dicho esto, dice,
En Juan 10:34, Yeshua está respondiéndoles a los fariseos, porque los fariseos le hacían una acusación de que él se hacía o se decía ser hijo de Elohim o de Dios. Dice, le respondió Yeshua, ¿no está escrito en vuestra Torá o vuestra ley? Yo dije, ¿Teoi sois? ¿O dioses son? ¿O Elohim son? Si llamó Teois o Elohim, aquellos a quienes llegó el logos o el verbo o la palabra de Teoi, de Dios o Elohim, y la escritura no puede ser quebrantada, o sea, les está diciendo, si la misma escritura, ¿sí? Eso lo vemos en Salmo 82:6, si la misma escritura está haciendo Teoi, ¿sí? O Elohim a humanos, ¿qué más da si yo me digo ser hijo de un eh, Teoi o de un Elohim? ¿Sí? Es la respuesta de Yeshua. Y esta respuesta que da Yeshua, pues él la basa en el Salmo 82:6. Tenemos la Septuaginta que dice Egoei Teoi este. Sí, yo dije dioses son, ¿ok? Aquí traduce como Teoi en griego. Y en los textos masoretas aparece el Teoi como Elohim, ¿sí? Entonces es una traducción directa, Teoi de Elohim. Y como ya hemos revisado en los videos anteriores, pues Elohim no es aplicado solamente a la deidad principal, es a otras deidades o hasta humanos. Entonces tenemos, ya en español yo dije, dioses son. Y además, si ustedes leen el Salmo 82:6, que están traduciendo Elohim, lo traducen como dioses con minúscula y en plural. Más sin embargo, cuando traducen Elohim en Génesis 1:1, lo traducen con mayúscula y en singular. Entonces no hay una inconsistencia. ¿De acuerdo? Entonces ya hay una acción interpretativa al momento de cambiar las palabras. Y como he comentado, en el griego, pues no hay diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Todas eran mayúsculas, ¿sí? Y en el hebreo pues sucede lo mismo, no hay diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Ahora en la contraparte o en el otro movimiento del péndulo tenemos a Isaías 41:4. Dice, ¿quién lo planeó y lo ejecutó? Yo, el que anuncia el futuro de antemano. Yo, Jehová, como está escrito en el texto masoreta, que soy el Rishon, el principio, también soy con los postreros. Aquí, Jehová, que es el nombre que que hemos, o que se ha dicho que es el nombre del Padre Eterno, está diciendo yo soy el primero y el último. Exactamente las mismas palabras que usa Yeshua eh, en Apocalipsis, que ya lo vemos en el 1:8. ¿Ok? Entonces, aquí es la otra punto de vista, ¿verdad? Aquí se interpreta que son el mismo individuo. Entonces, regresando un poquito a lo que es el tema de la palabra 853, donde hacemos la relación a esta con el Mesías, tenemos en Éxodo 12:3, dice, la sangre os será por et. Aquí no está funcionando como un acusador del verbo, sino aquí funciona como el sustantivo señal. ¿Ok? Entonces la sangre os será por señal, pero es las mismas dos letras, el alef y la taf. Es bien interesante porque Éxodo 12:3 pues es más declarativo de quién es el Aleph y la Tab. La sangre os será por Aleph y Tab en las casas donde estéis, pues veré la sangre y os pasaré por alto, y no habrá en vosotros plaga para destruir cuando yo azote la tierra de Misraim o Egipto. Entonces, ¿de quién es la sangre? Pues del Cordero. ¿Quién es el Cordero? El Mesías. Este es el Aleph y la Tab. Otro versículo que nos da más, o que apoya más a esta eh, versión o visión. Aquí estoy haciendo una comparativa entre Génesis 1:1 y Éxodo 20:11 también para aclarar sobre el Logo, sobre Yeshua, sobre el Padre Eterno. Bueno, en Éxodo 20:11 leemos, porque en 6 días creó o hizo Asá, Yahvé, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahvé
ha bendecido el día de Shabbat y lo ha santificado. Ahora, en Génesis 1.1 tenemos una frase muy semejante a la que se usa en Éxodo 20.11. Dice, Bara Elohim et Hashamain be'haaretz. Cuando et Hashamain, o la frase et Hashamain be'haaretz, es exactamente la misma tal cual aparece en Éxodo 20.11. Et Hashamain be'et haaretz. Pero hay una diferencia cardinal. ¿Cuál? Que en Génesis 1.1 el sujeto del verbo es Elohim. Y en Génesis 1.1, perdón, en Éxodo 20.11 es Yahvé o Jehová. ¿Ok? Pero son verbos distintos. En Génesis 1.1 es Elohim, es el sujeto del verbo bará. ¿Sí? Y en Éxodo 20.11 el sujeto es Yahvé, pero el verbo cambia, es el verbo asá. Con esto podemos interpretar varias cosas, ¿verdad? Según Juan 1.1, el verbo es el que está participando, o el logos, en Génesis 1.1. Entonces se puede decir, ok, en Génesis 1.1 podemos decir que está Elohim, que puede ser el Padre Eterno, o también puede ser el Mesías, o puede ser Elohim el Padre Eterno y el Et el Mesías, o cuando dices una sola frase, Elohim Aleph Tav, puede ser el Mesías. Bueno, este sujeto, ¿sí? Sujeto en el sentido gramatical, vará, ¿sí? Los cielos y la tierra, ¿ok? Y en Éxodo leemos que este sujeto, en el sentido gramatical también, que es Yahvé, asá los cielos y la tierra, como si fueran dos cosas diferentes. Elohim vará, pero Yahvé asá. Elohim, que es Yeshua, Elohim Aleph Tav, que es Yeshua, vará, pero Yahvé asá. ¿Ok? No estoy dando ninguna conclusión. Quiero que vean estas interpretaciones o estas comparativas para que ustedes participen, me lo hagan saber, lo estudien y lo comentamos. Ahora, en esta comparación, el objetivo es que veamos que en el texto Masoreta, pues se agrega la partícula et para señalar el objeto directo del verbo. Pero los judíos en el siglo III antes del Mesías no vieron a esta partícula, no le dieron una importancia más allá de una partícula que señala el objeto directo del verbo, ¿sí? No dijeron, no me parece que hayan interpretado como que es el Mesías, o no le dieron un peso diferente al gramatical. ¿Por qué se dice esto? Porque en griego, esta es la transcripción de la Septuaginta. Aquí ya están puestos los espacios, pero tampoco tenía espacios la Septuaginta. Dice, en arge, en encabezamiento, Poisen hizo el Teos, ¿sí? Dios, ton, los, uranon, cielos, que y den, gen, y la tierra. ¿Ok? Ahora, ellos no pasan esta partícula como una palabra. ¿Por qué? Porque en griego hay otra herramienta para designar el objeto directo del verbo. ¿Cuál es esta herramienta? Es la declinación de la palabra. La palabra para cielos es la palabra uranos, ¿sí? Pero cuando le da la terminación en sonido N, uranon, ¿ok? Aquí está diciendo uranos es el objeto directo del verbo, ¿ok? Lo mismo sucede con la palabra para tierra, que es G, ¿sí? Cuando le agregan la terminación en sonido N, gen, ¿ok? Está diciendo también G es objeto directo del verbo. Entonces, ¿cómo tradujeron los judíos que hicieron o los hebreos que hicieron la Septuaginta? Tradujeron el et solamente como una herramienta gramatical que señala el objeto del verbo, ¿sí? Con las terminaciones que ellos tenían en griego, pero no la interpretaron como que fuera algo más que eso. Como agregado, ¿verdad? No quiero decir que los hebreos que hicieron la Septuaginta no hayan visto al Aleph Tav como algo más importante que una regla gramatical. Tal vez lo vieron, pero al menos no lo dejaron plasmado
en la Septuaginta. Aquí otro versículo interesante donde aparece el Aleph Tav. Leemos en Isaías 53:6. Todos nosotros como ovejas nos extraviamos, cada uno en su propio camino nos desviamos. Y el Eterno cargó sobre él, Aleph Tav, así que la Biblia textual lo pone, que al español pues no se traduce, el pecado de todos nosotros. Si lo leemos en hebreo, dice, aquí está escrito el nombre del Eterno con la pronunciación Beyehová, dice, y el Eterno, Jifjia, precipitó Bo en él, ¿sí? Entonces hasta aquí ya nos damos una idea que el Eterno precipitó en él, pues ya entendemos que en el Mesías, o interpretamos, y lo dice Aleph Tav, Et, Abón, el pecado, Kulanú, de todos nosotros, ¿ok? Entonces aquí el Et está señalando el objeto directo del verbo, que es Abón, ¿sí? Vayehová, Jifjia, precipitó, es el verbo. ¿Sobre qué precipitó? El Abón, ¿sí? Y ya nos dijo sobre quién, en él. Si este no existiera, sí, tampoco es imprescindible el Aleph Tav, ¿sí? Pero si no existiera, igual podría tener sentido, pero podría prestarse ambigüedades. ¿Qué ambigüedad? A entender que el pecado cayó sobre el Mesías de forma autónoma, no que el Eterno lo depositó sobre él. ¿Ok? Digo, aunque se pueda leer y se pueda entender bien, el agregar el Aleph Tav o el Et quita las ambigüedades de interpretación. ¿Ok? Pero también, pues es un guiño o pista de que dice, el Eterno hizo caer o precipitó sobre en él, ¿quién él? El Aleph Tav, el pecado de nosotros. Ya hasta aquí hemos expuesto cómo la palabra et pues es entendida como partícula o como sustantivo, pero ahora vamos a ver eh, que esta palabra pues, está formada por las dos letras, la Aleph y la Tab, ¿ok? Esto es en paleohebreo, que es muy semejante al fenicio o cananeo, de ahí deriva, y esto es protosinaítico, que es la escritura madre, por así decirlo, que representan la Aleph, la figura del buey, y la Tab es una cruz, a referencia como una señalización o como la firma de un pacto, por así decirlo. El buey, ¿sí? O la Aleph representa el aprender, el enseñar en el sentido espiritual, liderazgo también o divinidad. Y tenemos un versículo donde Yeshua hace referencia a esta idea, que es Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. Ser manso significa tener mucho poder, pero tenerlo en control, ¿ok? Y ser humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando dice, llevad mi yugo sobre vosotros, no es de que Él se quite el yugo y lo coloque sobre nosotros, o que Él sea el que va arando y nos coloque un yugo sobre nosotros para que nosotros estemos jalando el arado. No. La interpretación de esto es de que, ya lo había comentado cuando vimos la palabra Elohim, que para enseñar a un buey joven se ponía un yugo en yunta, ¿sí? Con un buey viejo, o sea, era el buey viejo junto al buey joven, unidos por el mismo yugo o la misma yunta, ¿sí? Para que el buey viejo, manso y disciplinado, enseñara a trabajar al buey joven, ¿ok? Entonces aquí en esto es Yeshua, estoy diciendo, yo soy el buey viejo, usted es el buey joven, ¿sí? No peleen contra mi yugo. Si yo llevo la carga, yo llevo el camino, llevo la dirección, llevo el trabajo principal, yo soy el responsable. Ustedes sigan junto conmigo. ¿Ok? Y por otro lado tenemos la TAP, ¿sí? Que significa señal, pacto, conclusión, o el signo que cuando firmas un pacto, por así decirlo. Y en Ezequiel 9:4 tenemos el uso de esta letra. Dice, y le dijo el Eterno, pasad en medio de la ciudad a un ángel, a un malaj, en medio de Jerusalén,
y pon una tab, así está escrito, tab, refiriéndose a la letra, en las frentes de los hombres, o pon una cruz en la frente de los hombres que gimen y se angustian a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. En Ezequiel 8 se explica pues de que hay abominaciones en el templo e idolatría, pero hay algunas personas que están adoloridas, sufriendo a causa de esto, por el celo que tienen por el uso del templo. Entonces el Eterno manda a un malaj, a un ángel, que marque a estos individuos para que sean protegidos, porque va a mandar a otros a mandar juicio. Ahora, este versículo pues también hace referencia o paralelismo con Éxodo 12, donde se colocaba, como lo vimos en las diapositivas anteriores, donde decía, pon la sangre sobre los dinteles y sea esta como Aleph Tab, como señal que lo traducen, ¿ok? Para que el ángel destructor no traiga destrucción dentro de esa casa, hablando de los primogénitos. Y hace eco en Apocalipsis 7:3 y Apocalipsis 9:4, donde se menciona el sello en la frente de los siervos de Elohim antes del juicio final, ¿sí? Entonces, pues aquí tenemos ya que el Mesías, pues también hace identificación con esas dos letras por separado. Y aquí no queda más que agregar pues la obviedad de que si la Aleph está representando a la mansedumbre del Mesías y la Tab la cruz, pues es el Mesías en la cruz, ¿verdad? Como lo quieran ustedes interpretar. Resumiendo, que hemos revisado en este video es que Yeshua, déjeme borrar esto, Yeshua nos dice que Él es el Aleph y la Tab, cuando leemos en Apocalipsis que Él es el Alfa y la Omega. También nos dice que tanto el Alfa, perdón, como el Aleph, como la Tab, representan al Mesías por separado, como lo acabamos de ver, o juntos, porque juntos significa la señal, ¿de acuerdo? Como leímos en Éxodo 20, que el et o será por, no, perdón, en Éxodo 12, el et o será por señal. También aprendimos que el Aleph y la Tab son el logos y el dabar. El verbo, el logos en griego, y el dabar hebreo, que es la palabra. ¿Ok? Eso lo entendimos con Juan 1:1, que nos dice que en el principio pues estaba el logos, que es el dabar. Después veremos los significados de la palabra dabar, que son muy interesantes. Entonces ahí hace la relación entre Juan 1:1 con el logos y Génesis 1:1 con el Aleph y la Tab. Y vimos la conexión de Yeshua en la Torah. A manera de experiencia, recordando el versículo, o trayendo a mente el versículo de Juan 1:45, que dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés en la Torah y los profetas, lo hemos hallado, Yeshua, el hijo de Joseph de Nazaret. Entonces, cuando yo leía esto, dije, hemos encontrado aquel, a Yeshua, de quien habla la Torah. Y yo no veía a Yeshua en la Torah. Cuando lees la Torah, los primeros 5 libros de la Biblia, es Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, pues yo no veía conexiones más allá de las conexiones de los versículos proféticos de los que ya te habían hablado los estudiosos de la escritura. Pero yo le decía al Padre, muéstrame a Yeshua en la Torah, y toma, empezó a aparecer en muchísimos versículos. Y una de las conexiones que se me vino fue esta, la del Aleph Tav, el Et. Y como ya vimos, aparece tanto Yeshua en la Torah de gran manera, o sea, es nombrado o es inferido en muchísimos versículos de la Torah. Como hemos leído ya, Bereshit, el Reshit, es el Mesías. Barao, que hace referencia a formar, a cortar o a hacer pacto, pues también hace referencia al Mesías. Elohim hace referencia al Mesías, y el Aleph y la Tab o el Et hace referencia al Mesías. Toda la Torah hace referencia al Mesías. Ahora, hay un versículo que dice que Yeshua está diciendo, yo soy el fin de la ley, ¿sí? Que está entendido como que, o la mayoría de la gente
que se deslinda de la Torah, dice, cuando llegue el Mesías se acabó la ley o se acabó la Torah, pero no, lo que está diciendo es, yo soy el objetivo de la Torah, ¿sí? Estudiamos Torah, aprendemos Torah para conocer al Mesías, ¿sí? Cuando Natanael y Felipe estaban hablando, ellos primero encontraron al Mesías en la Torah y después dijeron, ah, este es. ¿Por qué? Porque guarda las características, ¿sí?, que vienen en la Torah. Tú no puedes encontrar al Mesías si no lo has encontrado en la Torah, ¿sí? El Mesías viene a cumplir lo que se habla de él en la Torah. Si el Mesías que tú conoces no representa al Mesías que encuentras en la Torah, es un Mesías falso, ¿sí? Entonces el Mesías que conoces debe ser igual al que anuncia la Torah para saber que es el verdadero Mesías. La pregunta es, ¿tu Mesías guarda las características o sí, las características que anuncia la Torah o no? Probablemente estemos creyendo o estás creyendo en un Mesías equivocado. Y por lo pronto es todo. Les damos las gracias a nombre de Lectores Bíblicos. Apóyenos con un like para promover el canal si les ha gustado. Eh, y si quieren suscribirse, manden sus comentarios, sugerencias, preguntas. Los leo todos y en lo posible les contesto. Saludos y shalom.